Hay muchos temas legales, constitucionales dando vuelta en los últimos días para que hablar del caso Allende. Para dar una mirada de esto, bueno, y a propósito también ha resurgido la idea por el Partido Comunista de hacer un nuevo proceso o de seguir insistiendo por una nueva constitución. Estamos junto a Constanza Juve, profesora de la Universidad Católica y también ex convencional en el primer proceso constituyente. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Muy contenta de estar una vez más contigo acá en Emol TV. Mucho saludo, por supuesto, también a todos que nos están viendo a esta hora. Bueno, el tema constitucional pensamos que había quedado ya bien de lado y no nos deja, ya sea por temas de contingencia o porque se vuelve a poner sobre la mesa. ¿Qué le parece que el Partido Comunista quiere insistir con abrir nuevamente otro proceso? Bueno, pareciera que es como una obsesión permanente, ¿no? No nos deja tranquilos, no nos deja dormir en paz al Partido Comunista. A ver, a mí no me sorprende para nada y me parece que es parte un poco de lo que ha estado empujando el Partido Comunista, no desde el 2019 en adelante, sino desde que mucho antes, desde el año 2006, que era uno de sus temas centrales, terminar con el binominal, el Estado plurinacional y una nueva constitución. Entonces, no me sorprende que así sea, precisamente porque para los partidos que son totalitarios, en la medida en que las reglas les acomoden, les parece bien, pero en la medida en que no les acomode las reglas o no les gusta lo que terminó votando la gente, entonces buscan cambiarlo a algo que sí les acomode. Entonces, por eso no me sorprende para nada. Ahora, después de dos procesos constitucionales fallidos, donde en dos oportunidades las personas dijeron categóricamente que no, me parece que ya no hay una constitución más legitimada que la que tenemos hoy día. Ah, eso ya es un hecho. Ahora, no le dieron mucho énfasis en ninguno de los otros partidos, ni el gobierno, ni nadie, así que pasó casi como un anuncio más de algo, una aspiración, como dicen, que tienen ellos hace mucho tiempo. Pero Pero es una sacando oportunidad. eso, ¿m? Yo te diría que eso es un tema de oportunidad. Es más bien una cuestión en términos de timing, pero a mí no me cabe ninguna duda que el alma, cierto, central del gobierno estaría por un proceso nuevo y estaría por una nueva constitución. Lo que pasa es que los tiempos no les dan, pero hay que recordar que hace un par de años atrás nomás eran los jefes de campaña del apruebo del primer proceso. Entonces, yo creo que también es un tema de oportunidad y un tema también de que haya agua en la piscina política como para que esto se levante. Claro, el tema de tiempo y que no hay apoyo popular en este minuto, la gente pareciera que está en otra. Tenemos otro Efectivamente. problema. Efectivamente. Ahora, pasémonos a otro tema ya. A propósito de la fallida transacción de la casa del expresidente Allende desde el punto de vista académico, constitucional. ¿Cómo ve esto? Porque cuesta entender la cantidad de gente que pasó por el proceso, la cantidad de gente, asesores, abogados que se supone que revisaron todas las transacciones. Nos enteramos hace unos días que la jefa de la división jurídica de la SECPRES dice, en realidad no, yo sí sabía, pero no era mi rol ver eso. Entonces no le dijo nada a nadie. ¿Qué le parece eso? ¿Es verosímil? ¿Es Eh, razonable? no, o sea, yo creo que la jefa de la división jurídica de la SECPRES debiera presentar su renuncia, tanto por un tema jurídico como por un tema de descriterio, ¿ya? Por un tema jurídico, porque esas declaraciones son bien vergonzosas. La división jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, podríamos decir que son como el abogado del presidente, ¿ya? Que es el último control para verificar que lo que está firmando el presidente de la República está en conformidad a la Constitución, o sea, es constitucional y es legal. Y si advierte que hay una inhabilidad, si advierte que hay en este caso también una prohibición y una causal incluso el cese del cargo, o sea que por firmar un papel, que en este caso es un decreto supremo, le puede costar el cargo a una ministra de Estado del gobierno del presidente y le puede costar el cargo eventualmente a una senadora, ella tiene la obligación de levantar el punto. Y además de que la explicación que da es una explicación extremadamente parcial, porque dice, lo que pasa es de que la ley de las Express dice que en la práctica yo tengo que hacer un control muy acotado. Y no es tan así, Bárbara, porque lo que dice específicamente la ley, sin perjuicio de que, como te digo, que en general el rol de las Express siempre ha sido ser el último control de legalidad y de constitucionalidad de lo que firma el presidente, preocuparse que lo que firma el presidente no tenga errores, preocuparse que lo que firma el presidente no vulnere la constitución y la ley. Ese artículo dice que tiene que asesorar jurídicamente al presidente. Parte del asesoramiento jurídico debiera decir, presidente, este decreto que usted va a firmar, en la práctica viene o tiene una inhabilidad que puede hacer caer a su ministra y además que puede implicarle una causal de cesación del cargo a una senadora. O sea, puede ser contraproducente también respecto a lo que usted está buscando. Y lo segundo, dice que tiene que preocuparse de revisar la cohesión total de los decretos supremos. Cuando uno dice cohesión total, se refiere obviamente, de nuevo, a que lo que se firme sea en conformidad con la norma, ¿verdad? Nadie está por sobre la Constitución y nadie está por sobre la ley. Por lo tanto, sí es cierto lo que ella dice, que no levantó el punto porque no le correspondía,
desde mi punto de vista, creo que debiera renunciar por un problema de competencia, no tiene dedos para el piano, y lo segundo también por un tema de criterio, porque no puede decir una cosa como esa. Bueno, mirando justamente esto, una cosa es lo que se supone que ella tiene que hacer. Claro, quizá si es que ella considera que no era parte de su rol no ponerle un uniforme o no tomar acciones administrativas, pero al menos señalarlo, o sea, levantar la alerta, manifestar, ojo que esto no se puede hacer. Es que es muy difícil entender cómo no lo hizo. Es que ese es el punto, Bárbara, y además de que también se contradice, o aquí también se le elevan algunas dudas que también tienen que ver con dudas políticas, porque resulta que el presidente Gabriel Boric, tú recordarás que cuando recién tuvo la primera entrevista a propósito de esto, del bochorno que se generó 72 horas después de que se diera a conocer la compra de la casa, dijo que no se habían tenido a la vista los antecedentes. O sea, que no se había visto, que no se había advertido esto. Entonces, también hay un problema de contradicción con lo que dice su propio jefe, porque en el fondo si el presidente dice que no se había advertido por parte de la cadena de funcionarios, que no estamos hablando de funcionarios de, no quiero que suene mal, pero en el fondo funcionarios, digamos, de escritorio que hacen temas corrientes, sino que más bien funcionarios como en el caso de ella, que es la jefa de la división, a mi juicio, más importante que tiene la Secretaría General de la Presidencia y probablemente uno de los cargos más importantes del gobierno, ¿ya? Por lo que te decía antes, el último control de lo que firma el presidente. Recordemos que durante los periodos de la concertación, este rol lo cumplió Carlos Carmona. A Carlos Carmona le decían la República. ¿Por qué? Porque le preguntaban precisamente todos los temas jurídicos. El- entonces, Claro, de pero hecho, no es por lo Francisco mismo. Vial en conversaciones nos ha dicho, el presidente Lagos no firmaba absolutamente nada sin que pasara por la República, que era este señor Carmona, porque justamente Efectivamente. tiene que haber una persona que sea la República en el sentido que tenga conocimiento, tenga apego a la ley, tenga apego a la República. Esto es lo que se puede, lo que no se puede hacer, independiente que nos guste o no. No, y que levante la pega un abogado al final, independiente de cuál sea el abogado, es levantar riesgos. Tú levantas riesgo a tus clientes en el fondo. Esto obviamente tú lo llevas a otro plano, lo llevas al plano público, pero al final lo que hace un abogado es revisar si algo se puede o no se puede hacer. Y si es que no se puede, bueno, uno le dice al cliente, sabe que no se puede por A, B, C, D, E. Si se puede, pero tiene algunas complicaciones o puede generar algunos riesgos, tú levantas los riesgos. Entonces, lo que dice la jefa de la división jurídica es de los criterios más grandes que le he escuchado a un abogado. Ese es el punto, de tu punto de vista jurídico, ¿no? Y también de tu punto de vista político del rol que ella cumple. Porque precisamente lo que decía Francisco Vial a propósito de Carlos Carmona, que uno podrá estar en una posición quizás política distinta a la de él, es precisamente el rol que tiene el jefe de la división jurídica de la SECPRES. Es controlar todo lo que firma el presidente y que todo lo que firme el presidente sea adecuado a la Constitución y sea adecuado a la ley. Si advirtió la inhabilidad y la causal de cesación del cargo, bueno, evidentemente que no se puede amparar en una interpretación de ella misma de una norma de una forma parcial, ¿no? Y es por eso que yo creo que, y también hoy día varios exministros del Tribunal Constitucional, un par de ministros del Tribunal Constitucional plantean lo mismo y creo que lo que corresponde por una cuestión de dignidad es que renuncian. En el caso de todo lo que ocurrió con este caso de la venta fallida y la salida bueno, de la ministra antes y ahora de la senadora, Carlos Peña hace una columna planteando un tema, un punto distinto, una forma distinta de verlo. Él dice, en este gobierno, desde el presidente hasta todo su grupo más cercano, tienen una especie de supuesta superioridad moral, tampoco les da el punto, pero ellos creen que tienen una superioridad moral, que sus ideas son las correctas, sus ideas son las que tienen que estar por sobre el bien y el mal, por sobre la ley, por sobre la constitución. Y probablemente eso puede explicar, porque como tanta gente vio y nadie se dio cuenta de esta inhabilidad, porque ella dice que ya la sabía, como nadie le dijo absolutamente a nadie, probablemente quizás lo vieron y dijeron, bueno, no importa, en realidad nosotros, esto es más importante o esto tiene que hacerse y se va a hacer igual, porque en realidad, ¿qué importa la constitución? ¿Qué importa la ley? Claro, yo creo que por eso ahí uno hace un análisis, por ejemplo, de las declaraciones de la jefa de la división jurídica, las Express, y te cuesta creerlo. Pero al menos tienes que hacer el análisis. O sea, ella, entendiendo que el rol que tiene la Cámara de Diputados es fiscalizar los actos del gobierno, no puede dar una respuesta como esa. Y si la da, se tiene que hacer responsable de esa respuesta, independiente de si sea cierto o no sea cierto lo que ella dice, ¿ya? Pero lo que tú dices, Bárbara, es bien correcto, porque esto tienes que mirarlo también por los dos lados. O sea, por el lado de la senadora, a mí me cuesta creer
Me tocó verla como era asesora parlamentaria, en su desempeño como senadora era una buena senadora. Uno podrá pensar distinto, tiene distintas posturas ideológicas, pero evidentemente que era una buena senadora. Fue presidente de la Cámara de Diputados, fue presidente del Senado, fue 31 años parlamentaria y no tenía conocimiento de las causales que la podían hacer cesar en el cargo, que no podía firmar un contrato con el Estado. Cuesta creerlo. Cuesta creer además que la ministra Maya Fernández, siendo también parlamentaria, siendo presidente de la Cámara de Diputados, y si no me falla la memoria, siendo diputada al momento en que se hizo esta reforma, que establece la prohibición de celebrar contratos con el Estado a los ministros, porque esto es una reforma del 2010 en la Constitución. O sea, es relativamente reciente, a diferencia de la prohibición para los parlamentarios, que no hubiera tenido conocimiento de esto. Entonces, claro, uno dice, es creíble, es difícil de creer. Y por el lado del gobierno, claro, tienes a la ex ministra Sandoval, del Bienes Nacionales, que dice que le advirtió al jefe de seguimiento de compromisos presidenciales, Leonardo Moreno, que también renunció, que esto podía traer o podría tener ciertos conflictos jurídicos y ciertos conflictos comunicacionales. Él le dice, esto es un tema comunicacional que lo vamos a tratar comunicacionalmente. Primero, claro, es grave que un abogado que cumple un rol tan importante reduzca la vulneración de la Constitución en un tema comunicacional. Pero por otro lado, eso te da cuenta quizás del punto que hace Carlos Peña, que es que el voluntarismo, que el capricho, que la superioridad moral de creer que en la práctica, porque son quienes son, están por sobre la Constitución, están por sobre la ley y que el Estado de Derecho no opera para ello. Es como una suerte como de fuero. La lógica de George Orwell. Somos todos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Bueno, que evidentemente haya primado eso y se hubiera dicho, mira, esta causal, pero ¿quién la va a invocar? Nadie la va a invocar en contra contra la ministra Maya Fernández, nadie la va a invocar en contra de la senadora Isabel Allende. Y eso es una tesis que, tomando en consideración todos los hechos que hemos conocido, parece bastante clara y bastante evidente. Claro, la figura que está atrás es la de Salvador Allende, es para muchos desagrada y pueden haber pensado, "No, esto está por sobre todo. Nadie se va a atrever a tocar una figura o a la familia de la figura, gran figura de Salvador Allende", cosa que me dieron mal, claramente. ¿Qué le parece las críticas desde parte del oficialismo a lo que ocurrió? Porque se filtró el fallo, todavía no sabemos exactamente cuáles son las razones que se dieron, cuál fue la discusión. Pero críticas por un lado, el gobierno, varios ministros, empezando por la vocera, afirmaron que esto era un precedente grave, porque se destituyó a una senadora representante de la gente que había sido elegida por la gente. Y por el otro lado, se está vulnerando la soberanía popular, de alguna manera. Y por el otro lado, críticas a algunos de los miembros del TC, sobre todo a las cercanas o que fueron nominadas por el Frente Amplio, porque ¿cómo puede ser si esta tradición? Ellas tenían que haber votado distinto por dónde pertenecen. Claro, yo primero, una cosa chica antes de pasar a ese punto, en relación con el tema del cuidado del legado del presidente Allende. Es bien irónico lo que pasó, porque finalmente quien llegó reivindicando el legado del presidente Allende, del expresidente Allende, como fue el presidente Boric, que llegó incluso hasta parecerse, a usar los mismos anteojos, etcétera, al final del día es parte responsable de haber terminado anticipadamente con la carrera parlamentaria de la hija y haber terminado con la carrera política de la nieta, ¿no? Y esa es una ironía bien compleja y como dices tú, midieron mal porque al revés, esto debía haber sido la manera de cuidar esa imagen, debió haber sido levantar las alertas, pero bueno, ya estamos en lo que estamos. En relación con las declaraciones de la ministra vocera subrogante, yo creo que son muy graves y le hacen mucho daño a la institucionalidad, precisamente porque el presidente de la República, el Ejecutivo, ya habla en el fondo en nombre del gobierno, puede obviamente estar de acuerdo o en desacuerdo con fallos. A nosotros también nos ha pasado, a mí me ha tocado alegar en el Tribunal Constitucional, hay veces que me ha ido bien, hay veces que me ha ido mal, pero al final del día uno acata y uno respeta las decisiones de los tribunales. Pero esto va más allá de una opinión respecto de que no le gustó el fallo. Esto del precedente grave da cuenta que pareciera que el gobierno quiere que falle el tribunal como ellos quieren que fallen y si no es malo. Y eso, de nuevo, nuevamente, entramos en la misma lógica de que es funcional la institucionalidad a la ideología, ¿no? Entonces, en la medida que fallen como yo quiero que fallen, fallan bien. Si fallan de una manera distinta, entonces significa que se equivocaron, significa que traicionaron sus principios, significa que el Tribunal Constitucional es contramayoritario y va contra la soberanía popular y una serie de otras cosas. Y además que me parece que es de una ignorancia bien supina, porque en el tema de ir en contra de la soberanía popular sería, por ejemplo,
de facto, de alguna forma, quitarle el cargo a Isabel Allende. Acá operó la institucionalidad. Es un tema arbitrario. Exacto, o sea, los senadores, igual que los ministros y el presidente de la República, una vez que asumen, juran o prometen respetar la Constitución y las leyes. ¿Ya? Es un juramento que pareciera, o una promesa que pareciera muchas veces en vano, pero pucha que es importante. Y dentro de esas reglas, dentro de esa Constitución que juraron o prometieron respetar, está esta causal de cesación. Entonces, en la práctica operó la institucionalidad. Ella incurrió en la causal de cesación, el Tribunal Constitucional le corresponde pronunciarse en esto, se presentó el requerimiento, se cumplió con los requisitos de forma de a fondo y el Tribunal Constitucional determinó que tenía que cesar el cargo. Entonces, en ningún caso esto es un atentado contra la soberanía popular. Un atentado contra el Estado de Derecho habría sido no invocar la causal y no destituirla. Ahora, como bien dices tú, hay que esperar también la sentencia propiamente tal, porque lo que se anunció y que en realidad fue un anuncio medio, como dices tú, una filtración más que otra cosa, fue el resultado de la decisión, que esto es muy normal, no es algo raro, para casos de alta connotación pública, siempre el tribunal, precisamente para evitar filtraciones, anuncia cuál fue el resultado y después redacta con calma, ¿verdad?, la sentencia que muchas veces se demora entre una semana y 2 semanas. En este caso, dentro de las críticas que se le hacen al Tribunal Constitucional es que está cuoteado, que no falla necesariamente pegado de derecho, pero en este caso era muy complejo porque era muy explícito. En la Constitución dice explícitamente que no pueden firmar un contrato, no habla de si se pagó después, cómo se lo ejecutó, si se cambió el nombre, y acá el contrato se firmó. Bueno, de hecho, el cheque, si bien no se alcanzó a cobrar, se emitió, se entregó a notaría, o sea, faltó solo el trámite de depositarlo en la cuenta, pero el contrato se firmó. Es una cosa tan explícita que probablemente el presidente incorrecto hubiera sido pasarlo por alto o buscar esa interpretación de decir, no, en realidad no se concretó, entonces no existió el contrato. Si está firmado. Es demasiado, como dices tú, es demasiado evidente y además que no hay ningún tipo de ambigüedad. Se ha dado como argumento, por ejemplo, de que aquí no hubo mala fe o esto fue un error de buena fe, no forzado. Mira, la verdad es de que la Constitución en este caso no establece la prohibición. Ahora, claro, y ahí uno entra en el loop, ¿verdad? De decir, bueno, pero obviamente sabían, y si sabían significa que actuaron conscientemente de mala fe, pero eso ya es un tema que ya no le compete, ¿verdad?, al ámbito quizás jurídico constitucional en este caso, ¿sí? Quizás para temas penales y ese tipo de cosas que se tendrán que ver, pero al menos en este caso, como bien dices tú, la Constitución es súper explícita en decir que va a cesar el cargo el senador o diputado que celebre un contrato o caucione con el Estado. Punto. Esa es la causal. Y obviamente que la responsabilidad de cada una de las autoridades es conocer cuáles son sus inhabilidades, sus incompatibilidades y qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Y Ahora, eso es responsabilidad de la autoridad, obviamente. más allá de este caso en particular, que ya lo desglosamos en profundidad, ¿qué tan preocupante o no? Y también desde la vereda, más allá de estar en la oposición o no, desde la vereda académica y técnica en el fondo. eh, ¿Cuál es el nivel de asesoría? ¿Cuál es el nivel profesional de quienes están rodeando al presidente y quienes están detrás de las decisiones importantes que se tienen que tomar? ¿Debemos quedarnos tranquilos o todo lo contrario? O sea, yo si fuera él, y esto pasa y si partimos de la base de que efectivamente nos advirtió el error, o si se advirtió, no se dijo nada, porque en realidad lo que me compete es leer un artículo de los 10, cosa que es bien insólita, ¿no? Porque además el derecho es como frustrante respecto desde la vereda de un abogado, porque al final tú lo que le enseñas a tu alumno es de que el derecho es un todo armónico. Tú no ves las cosas por separado, o sea, tienes que mirar la panorámica completa, pero bueno, ya, si partimos de la base de que nadie advirtió nada, bueno, yo creo que todos quienes pusieron su firma o sus iniciales, que normalmente eso es lo que se hace, o sea, deberían renunciar ya. Si no es así, y acá también hay un tema de que si hubo conciencia y se hizo a sabiendas por esto que estábamos conversando antes, por este tema del capricho, ¿verdad? De seguir adelante contra todo y todos, contra cualquier regla, porque estamos por sobre la regla, bueno, evidentemente que eso ya pasa por algo más allá de la incompetencia y la mediocridad, que yo creo que existe, pero ya es un tema un poco más grave porque se hace a sabiendas de que se está por sobre el Estado de Derecho. Y eso, a mi juicio, es muy, muy, muy grave y muy preocupante.
O porque sea, lo que nos es un permite tema vivir que en sociedad es cumplir las reglas, especialmente las autoridades, partiendo por las autoridades. probablemente nunca lo vamos a saber, pero si es que Francisca Moya eventualmente hubiera advertido al presidente y a su equipo, y si hubiera hecho caso omiso, no sé si ella podría decir en realidad sí les dije, pero les dio lo mismo, o va a tener que morir con la bota puesta y decir en realidad no se los advertí. Una cosa que probablemente no vamos a saber, o quizá lo vamos a saber mucho más adelante. Claro, pero al final si uno no sabe que está actuando o que sabe que hay un documento, en este caso un decreto supremo, firmado por el presidente de la República, firmado por su ministra, No se que le va a puede implicar, poner visto bueno. no se le puede poner el visto bueno, exactamente. Y hemos visto casos anteriores de, por ejemplo, ministros que no han querido firmar ciertos documentos. Ayer recordamos, bueno, estábamos conversando con otro abogado, el caso del ministro Campo, Mm. que para el gobierno Del ministerial cierre de de Chile. Punta Pueco. Exactamente, y que no quiso firmarlo. Y eso, y existe una obligación en la Constitución, de hecho, esto ya es respecto a los ministros siempre tienen que firmar los decretos supremos del presidente y no se obedecen sin ese requisito. ¿Por qué? Porque también el ministro se hace responsable de lo que firma. Lo mismo, ¿cierto?, hacia abajo. O sea, uno se hace responsable de todo lo que firma, porque esta cuestión también tiene efectos públicos muy relevantes. Estamos hablando de personas que tienen que servir a los demás. O sea, el Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Esto no es para servirse a ellos mismos, sino que es para servir a las personas. Y por eso mismo también que la exigencia debiera ser mayor. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto porque tenemos un cauce, una arista en la justicia, esta otra arista en la comisión investigadora en la Cámara, así que todavía tiene hartas novedades que salir. Muchísimas gracias, Constanza, por conversar con nosotros. Pues buen día. Muchas gracias a ti, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Igualmente por venir. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.